Bueno, para repasar un poco todo lo que fuimos viendo hasta el momento, vamos a hacer una serie de desafíos metodológicos. ¿Qué es lo que, como siempre digo, te va a servir muchísimo para practicar, entender y reconocer las variables de estudios, muestra, unidad de análisis, etcétera? ¿Sí? Es el objetivo. Entonces vamos a leer atentamente cada pregunta, pensá la respuesta, no vayas a decirlo rápido. Sí quiero que vos me puedas dar la respuesta y breve, no me hace falta que me expliques un montón, sino la justificación de por qué elegiste eso. Bien, y después vamos a descubrir si es correcto o no. Bien, vamos a empezar tranqui, me gusta decirlo. Pregunta 1. Estrés académico en estudiantes universitarios. ¿Cuál es la variable? A. Estudiantes universitarios. B. Universidad. C. Estrés académico. O D. Aula. Exacto. Bien. ¿Por qué? Perfecto. El estrés académico porque tiene características, variantes. Entonces es nuestra variable de estudio. Vamos con la pregunta 2. Ansiedad en adolescentes de escuela secundaria. Tenés que identificarme cuál es la unidad de análisis y cuál es la variable. Ansiedad en adolescentes de escuelas secundarias. Exacto. Veamos. Muy bien. ¿Por qué? La unidad de análisis, recordá que es qué o a quién. ¿Sí? Y la variable es la característica que varía. Perfecto. Pregunta 3. Relación entre el uso de redes sociales y el rendimiento académico en estudiantes universitarios. ¿Cuántas variables tenemos allí? ¿Una, dos, tres o no tenemos ninguna variable? Y el rendimiento académico en estudiantes universitarios. Veamos. 2. No te olvides que en una investigación no se puede abordar, una investigación de campo propiamente, no se puede abordar con una sola variable de estudio. Entonces tenemos el uso de redes sociales y el rendimiento académico. Son las dos variables de mi estudio. ¿Sí? Perfecto. Vamos con la pregunta 4. ¿La población y la muestra significan exactamente lo mismo? ¿Esto es verdadero o es falso? Perfecto, ¿por qué? Breve justificación. Perfecto. Es falso porque la población, como decís vos, es el total y la muestra es una parte o un subgrupo de esa población. Genial, hasta acá todas las respuestas correctas. Pregunta 5. El tema enfermeros de terapia intensiva. ¿Cuál es la variable? Enfermeros, terapia intensiva. ¿No existe variables o
es el hospital. Exactamente, no existe la variable. ¿Por qué? Porque tenemos unidad de análisis y tenemos población. Bien, entonces no existe variable. Perfecto, perfecto, más que perfecto. Grisel, pasamos la primera etapa. Ahora nos vamos a ir a la siguiente etapa que ya aumenta bastante, en este caso, el desafío. Perfecto, comenzamos el siguiente desafío metodológico. Número 2. Son 5 casos que te voy a dar para que pienses en las variables, unidad de análisis, población, muestra y muestreo. El modo de juego va a ser caso, o sea, el caso puntualmente, la pregunta y las respuestas posibles y la explicación de la misma una vez que vos me das la respuesta, ¿no? No tenés que memorizar, se identifica la lógica del dato. Perfecto. Empecemos. Pregunta número 1. Lee el caso y elegime la opción más adecuada. Una docente quiere estudiar el nivel de comprensión lectora en estudiantes de segundo año de secundaria de una escuela pública. ¿Cuál es la variable de estudio? Opción A, estudiantes de segundo año. Opción B, escuela pública. Opción C, comprensión lectora. Opción D, docente. Comprensión lectora, perfecto, correcto, diríamos. ¿Por qué es correcta? Porque la variable, como siempre lo explicamos, es la característica que se quiere observar o medir. En este caso, lo que cambia entre estudiantes es el nivel de comprensión lectora. Los estudiantes son la unidad de análisis, no la variable. Perfecto. Siguiente pregunta. En una investigación se desea analizar la relación entre la cantidad de horas de estudios y el rendimiento académico en estudiantes universitarios. ¿Cuáles son las variables principales? A. Universidad y estudiantes. B. Horas de estudio y rendimiento académico. C. Estudiantes universitarios y materias. O D. Tiempo y aula. Correcto, horas de estudio y rendimiento académico. ¿Por qué? Vamos a explicarlo. Porque cuando el estudio habla de relación, normalmente se comparan dos variables, sí o sí, porque si no, ¿cómo relacionaríamos? ¿Sí? La cantidad de horas de estudio es una característica medible, por ende tiene una variante. Y el rendimiento académico también, y puede medirse con notas, promedios o niveles. Entonces son nuestras dos variables, porque las dos poseen características. ¿Sí? Pregunta número 3. Una alumna propone investigar docentes de nivel inicial de la ciudad de Posadas. ¿Qué problema metodológico tiene esa formulación? A. Ya tiene una variable clara. B. Solo nombra una posible población o unidad de análisis. Perdón, B era ese. C. Presenta dos variables. D. Es una pregunta problema completa. Tiene esa formulación.
Perfecto. Eso es clarísimo. La frase nos indica a quiénes se podría estudiar, pero no me explica qué vamos a estudiar, ¿sí? Entonces, tenemos que tener, obviamente, las características, las variables troncales del estudio, porque no solo tenemos que tener la población espacio-tiempo, sino contexto, sino qué haríamos, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente. Se quiere investigar el uso de estrategias didácticas inclusivas en 120 docentes de escuelas primarias. Por tiempo, se seleccionan 30 docentes que aceptan participar voluntariamente. ¿Cuál es la muestra? Los 120 docentes, opción A. Opción B, las escuelas primarias. Opción C, los 30 docentes seleccionados. Opción D, las estrategias didácticas inclusivas. Se quiere investigar el uso de estrategias didácticas inclusivas en 120 docentes de escuelas primarias. Pero por tiempo se seleccionan 30 docentes que acepten participar voluntariamente. Perfecto, porque la población es el total de docentes, pero no te olvides que en este caso son 120, pero ellos eligen un subgrupo de esa población, que es la muestra, 30. Perfecto. Vamos a la siguiente. Pregunta 5. Una investigadora necesita entrevistar a psicopedagogas con experiencia mínima de 5 años en inclusión escolar. No las elige al azar, las selecciona porque cumplen ese criterio. ¿Qué tipo de muestreo está usando? A, aleatorio simple. B, intencional o por criterio. C, sistemático. O D, por conglomerados. Es excelente la respuesta. ¿Por qué? Vamos a explicar. Porque no se seleccionan participantes al azar ni por sorteo. Más bien se toman esos participantes porque tienen una característica específica que es importante para mi investigación. Por ejemplo, si yo quiero determinar cuál es el factor que produce X condición de salud, voy a hablar con el especialista. No me sirve hablar con el personal administrativo del hospital. Entonces, yo estoy realizando en este caso, selección intencional o por criterio. ¿Sí? Entonces, esta es la respuesta correcta. Perfecto. Pasemos a la siguiente. Vamos, en este caso, tenés todas las respuestas correctas, así que vamos a pasar a la siguiente fase. Esta ya es un poco más difícil. Perfecto. Ahora comenzamos la fase 3 y la última fase para repasar hasta dónde estamos hoy. Pregunta número 1. Una investigadora, entrevista durante varios meses a jóvenes que abandonaron la escuela secundaria para comprender cómo interpretan las experiencias que los llevaron a tomar esa decisión. ¿Qué diseño cualitativo es el más adecuado para esta investigación? A, etnográfico. B, narrativo. C, experimental. O D, correlacional. ¿Por qué? Lee la pregunta de vuelta. Una investigadora entrevista
muestra durante varios meses a jóvenes que abandonaron la escuela secundaria para comprender cómo interpretan las experiencias que los llevaron a tomar esa decisión. ¿Estás segura que es narrativo? Bien, vamos a mirar la respuesta. Narrativo, tenías razón. No dudes de vos. ¿Sí? No dudes. No te olvides lo que te dije anteriormente. Si vos tenés el conocimiento, no tenés que dudar en tu respuesta. ¿Por qué? Porque construimos historias y trayectorias personales, en este caso, ¿sí? Entonces, por eso es narrativo. Ahora, el etnográfico estudia grupos culturales, el experimental manipula variables y el correlacional analiza relaciones entre variables que el experimental y correlacional jamás va a ser cualitativo, ¿sí? No te olvides ese datazo. Seguimos. Pregunta 2. ¿Viste cómo hago un paréntesis? No te olvides las trampitas en examen metodológico, dentro del proceso de tesis, en una defensa, los docentes con una pregunta ya se dan cuenta. Entonces ahí está, pensá, interpretá y si vos estás segura, no aflojes, ¿sí? Bien. La pregunta 2. Investigador vive durante un año dentro de una comunidad rural para comprender sus costumbres, sus valores y su forma de organización. ¿Qué diseño corresponde añadirle? ¿El fenomenológico? Opción B, narrativo. Opción C, etnográfico. O opción D, experimental. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿A, B, C o D? Veamos. En este caso es el etnográfico. No te olvides que el etnográfico es el que justamente trabaja sobre culturas y poblaciones en este caso. Entonces, este estudia una cultura o un grupo social en su contexto natural. No te olvides que exacto. El fenomenológico estudia experiencias, como te acordás que lo expliqué en mi taller. El narrativo estudia relatos de vida, como te dije en la pregunta 1. Y la experimental implica intervención. Ese es cuantitativo. Vamos con la siguiente. Pregunta número 3. Una investigadora precisa comprender cómo experimentan los pacientes con Parkinson las dificultades para tragar alimentos. ¿Qué diseño es el más adecuado para esta investigación? A. Diseño fenomenológico. B. Diseño correlacional. C. Diseño experimental. O D. Diseño longitudinal. ¿Cómo experimentan los pacientes con Parkinson las dificultades para tragar alimentos?
Exactamente. La respuesta correcta es el diseño fenomenológico, porque busca comprender experiencias vividas, tal como lo expliqué en el taller y en las clases que hemos tenido. El correlacional relaciona variables, como ya lo dije anteriormente, el experimental interviene, no es, y el longitudinal es una característica del tiempo, ¿no? Del recorte temporal. Vamos a la pregunta 4. Un equipo entrevista docentes y analiza documentos escolares para construir una explicación teórica sobre la violencia escolar. ¿Qué diseño corresponde darle a esta investigación? ¿Es la teoría fundamentada como opción A? ¿Como opción B es narrativa? ¿Como opción C es diseño experimental? Como opción D es diseño descriptivo. ¿Qué diseño corresponde darle? Exacto. Un equipo entrevista docentes y analiza documentos escolares. Hace ambas cosas. Estamos hablando de visita semi-estructurada y trabajo documental. ¿Cuál consideras que es la correcta? Es la teoría fundamentada. ¿Por qué? Porque buscamos generar teoría a partir de qué? De los datos. ¿Sí? El narrativo trabaja historias, como ya lo dijimos anteriormente, experimental es netamente cuantitativo porque interviene, y el descriptivo es un alcance, ¿sí? Pero no es un diseño. Perfecto. Vamos a la pregunta número 5. Investigadora analiza en profundidad el funcionamiento de una única escuela reconocida por sus altos niveles de inclusión educativa. ¿Qué diseño? No te olvides siempre prestar atención a la pregunta. ¿Qué diseño corresponde? Un diseño A, estudio de caso, B, fenomenológico, C, experimental o D, correlacional. Excelente, porque se analiza exhaustivamente un caso único. Perfecto. Vamos a la siguiente. Pregunta 6. Se aplica una encuesta a 400 estudiantes durante el mes de junio para conocer sus niveles de estrés académico. ¿Qué diseño corresponde darle? Opción A, diseño longitudinal. Opción B, diseño transversal. Opción C, diseño experimental. Opción D, diseño fenomenológico. Exactamente, porque los datos se recogen en un único momento. Esto es un diseño, esto es un trabajo cuantitativo. El, el tipo de diseño y enfoque que se le da no es igual a cómo se le estructura en un diseño o en un trabajo, en este caso con enfoque cualitativo. Vamos a la siguiente pregunta. Un investigador desea determinar si existe relación entre la actividad física y la calidad del sueño. Entonces, ¿cuál es el alcance de este trabajo? ¿Es alcance descriptivo? ¿Es alcance correlacional? ¿Es alcance fenomenológico o exploratorio? Perfecto. ¿Por qué? Porque tenemos que determinar si existe la relación entre una variable u otra. Perfecto. Pasamos a la siguiente.
Pregunta número 8. Se implementa un programa de lectura y luego se comparan los resultados del antes y del después de la intervención. ¿Qué diseño corresponde darle? Diseño experimental o causi experimental, diseño narrativo, diseño fenomenológico o etnográfico. Pre y post. Exactamente, es un diseño experimental o causi experimental, en este caso causi experimental, porque tiene pretest y postes. Perfecto. Existe una intervención para producir cambios. Y ahí está la opción número A como respuesta correcta. Bien, pasemos a la siguiente. Pregunta número 9. Durante 4 años se evalúa el rendimiento académico de los mismos estudiantes. ¿Qué diseño utilicé? ¿Transversal, longitudinal, exploratorio o fenomenológico? Perfecto, porque longitudinal sigue los mismos sujetos a través del tiempo. En un trabajo cuantitativo, longitudinal sí pasa a ser un diseño, parte del diseño o una pata del diseño de la investigación. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Pregunta número 10. Se describen las características sociodemográficas de 600 pacientes de un hospital. ¿Cuál es el alcance que este tiene? ¿Correlacional, experimental, descriptivo o fenomenológico? Exactamente, porque el objetivo es caracterizar la población. Y ahí vamos, viste cómo esta práctica nos lleva al principio, ¿no? Para detectar la variable necesitamos la característica. Bien, entonces es un trabajo descriptivo, perfecto, o con alcance descriptivo.